Estamos en vivo y ya empezó a grabar, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a esperar que entre las personas, que eso demora unos segundos. Bueno, muy bien. Señor decano, si quiere empezamos. Bueno, muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes a la secretaria académica, la escribana Gabriela Iparraguerre. Buenas tardes al profesor Elías Blut, al que le agradecemos muy especialmente. Bueno, naturalmente también buenas tardes a quienes están asistiendo a esta conferencia. Decía que le agradecemos muy especialmente al profesor Blut que esté participando con esta conferencia del día de hoy en el ciclo de conferencias con el que estamos celebrando el 10º aniversario de la Facultad de Derecho de la Universidad CLAE. Ustedes saben que hemos elegido celebrar en este año tan particular, en el que nos ha tocado precisamente alcanzar esta primera década de existencia de la facultad, hemos elegido celebrar este 10º aniversario organizando un ciclo de conferencias que ha venido desarrollándose desde los primeros días del mes de septiembre y que finalizará la próxima semana. De modo que los 2 últimos meses hemos tenido una nutrida agenda de actividades, a tal punto que la de hoy va a ser la 24ª conferencia que tendremos el gusto de que esté a cargo de nuestro profesor Elías Blut, que se va a referir a un tema especialmente interesante, el derecho internacional y la eventual anexión por Israel de ciertos territorios prevista en la visión para la paz de la región, Estados Unidos, enero de 2020. Así que a Elías, agradeciéndole nuevamente su participación, le vamos a dejar la palabra. Previamente, la doctora Iparraguerre va a hacer una presentación breve del expositor. Muchas gracias, señor decano. Bueno, me cumple a mí el agrado de presentar al profesor Blut en forma formal. El doctor Blut es doctor en Leyes y Ciencias Sociales. Fue agregado a la Cátedra de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, entonces bajo la titularidad del profesor Eduardo Jiménez de Aréchaga, entre los años 1961 y 1964. Tiene una maestría en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad de Harvard. Tiene un curso completo de posgrado de la Fundación Getúlio Vargas, de Río de Janeiro, en Comercio y Relaciones Internacionales, con paper intermedio aprobado. Fue secretario general de la Presidencia entre 1995 y el año 2000, subsecretario del Ministerio de Defensa entre los años 2003 y 2005, asignado fundamentalmente a temas presupuestales de misiones de paz de las Naciones Unidas y el tema del Aeropuerto Internacional de Carrasco. Fue representante del Uruguay y luego presidente de la CICTE, organismo especializado de la OEA, entre el 2003 y el 2005, presidente del Comité Nacional de Calidad, desde 1995 hasta 2005, ha ejercido privadamente la profesión en nuestro país y en el exterior entre los años 1965 y 1992, tiene varias publicaciones de su especialidad y conferencias varias, y del 2016 hasta la fecha tenemos el gusto de tenerlo como profesor titular de Derecho Internacional Público en nuestra Facultad de Derecho de la Universidad CLAE. Doctor Blut, la palabra es suya. Muchas gracias. Muchas gracias por la introducción y muchas gracias a todos. Yo primero, por supuesto, quiero saludar al muy estimado
decano y ahora amigo, profesor Mario Garmendia, muy estimada directora académica, doctora Gabriela Esparraguerre, estimadas autoridades de la Universidad CLAE que eventualmente pueden estar presentes, estimados colegas, estudiantes y oyentes. Realmente lo digo con mucha sinceridad, es un gran honor para mí dictar una de las conferencias del ciclo con que estamos celebrando los 10 años de la fundación de esta casa de estudios que nos es tan cara. Cuando me propuso participar en este ciclo, no me tomó mucho tiempo decidir cuál sería el tema sobre el que quería disertar. Vi la oportunidad para hablar sobre un tema muy importante en pleno proceso de su desarrollo y al mismo tiempo hay muy poco escrito sobre el tema y por lo tanto vi en el tema un enorme desafío. Varios meses antes de la propuesta de participar en este ciclo, a fines de enero, el 28 de enero de este año, para ser preciso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a su lado, reveló las bases de una propuesta de paz que podía resolver por fin el sempiterno conflicto entre Israel y la población palestina de la margen occidental. Centraré mi exposición en la cuestión específica que sugiere el título de la conferencia, es decir, la eventual anexión unilateral por Israel de territorios donde están ubicados la mayoría de los asentamientos israelíes en la margen occidental, todo visto desde la perspectiva del derecho internacional. El año 1967 es el año clave para iniciar el desarrollo del tema que me he propuesto. La fecha no es una elección arbitraria. Se trata del año en que se produjo la llamada Guerra de los 6 días contra Egipto y Jordania, que le permitió a Israel ocupar los territorios de los que estamos hablando, hoy más conocidos como la margen occidental. Antes de 1967, esos territorios estaban bajo el control administrativo de Jordania. En suma, lo que les estoy diciendo es que sin la guerra de los 6 días de 1967, yo no estaría hoy ante ustedes para hablar sobre el tema propuesto. ¿Por qué? Simplemente porque la margen occidental, tal como la conocemos hoy, simplemente no existía antes de 1967. Ha quedado, pues, definido el marco temporal y espacial sobre el cual versará la conferencia. El año 1967 hasta nuestros días y la margen occidental del río Jordán. Ahí están marcados espacialmente y temporalmente el marco dentro del cual se desarrollará esta conferencia. Aunque pueda sorprender, empezaré una parte sustantiva de mi disertación refiriéndome a un hecho reciente que a mi juicio tiene una conexión directa con el tema central. Me refiero al plan de paz anunciado el 29 de enero
de este año por el presidente Trump para resolver en forma definitiva, así lo presentó, el conflicto israelí-palestino. En una de las páginas iniciales de la propuesta se reconoce que en su formulación se dio primacía a la cuestión de seguridad. El derecho internacional simplemente no existe en ese plan de paz. Me parece que eso amerita una reflexión. Nadie en su sano juicio puede pensar que consideraciones de realpolitik, especialmente las que atañen a la seguridad, pueden permanecer ajenas a un acuerdo de paz en una región asolada por la violencia y la guerra en todas sus modalidades imaginables desde hace 70 años, desde la creación del Estado de Israel y aún antes. Por lo tanto, es obvio que la seguridad, sin duda, es uno de los temas muy importantes, pero ciertamente no el único. Pero si bien está presente el tema y la primacía de la seguridad, no puede estar ausente totalmente el derecho internacional. No corresponde afirmar, como lo hacen en el plan, casi al pasar, como si fuera algo natural y habitual, que al cabo de la elaboración de un plano de paz que llevó casi 3 años, se llegó a la conclusión que en él tenía que tener primacía las consideraciones de seguridad. Recurro simplemente como ilustración a la jurisprudencia bastante reciente de la Corte Suprema de Israel, que nos enseña mucho sobre la obligada convivencia entre las consideraciones de seguridad y el imperio de la ley, aún en situaciones límite. Decía Aharon Barak, presidente de la Corte Suprema en el año 2002, lo siguiente: desde su fundación, Israel ha enfrentado amenazas contra su seguridad. Pero como juez de la Corte Suprema, ¿cómo debo desempeñar mi papel en proteger los derechos humanos? Pues debo tomarlo seriamente, tanto en tiempos de paz como en tiempos de conflicto. Así de sencillo. Es conocido por muchos que estamos acá el dictum: cuando los cañones hablan, las musas permanecen en silencio. Ese dicho, aparentemente simpático, le era especialmente aborrecible para Barak, que sostenía y aplicaba precisamente lo contrario. Él decía: la ley precisa musas más urgentemente que nunca, precisamente cuando hablan los cañones. Y refiriéndose a la supuesta incompatibilidad entre el imperio de la ley y la necesidad de atender legítimas cuestiones de seguridad, decía: estados democráticos tienen que encontrar un equilibrio entre esos valores y los principios en conflicto. Ninguno puede reinar solo, ni puede reinar la violencia del conflicto, ni quizás la ley sola. Tiene que haber una forma
de que convivan. Ninguno puede reinar solo. ¿Por qué he traído todo esto a colación tan tempranamente en mi disertación? Respondo, porque estoy pensando en el primer ministro de Israel que estaba a su lado cuando el presidente Trump hizo público su plan de paz, sonriente y complacido, como aprobando su contenido. Pero él conoce bien, y aún él ha honrado la sentencia de la Suprema Corte de su país, y conoce la filosofía que subyace bajo sus sentencias. Es decir, que el derecho no puede estar ausente aún en las situaciones límite. No obstante, pocos días después, el primer ministro anuncia a su vez que Israel procederá a la brevedad posible a anexar sectores importantes de territorios en disputa. Bueno, al oír eso, opté por este tema. Porque aún no me queda claro si en el curso de los tiempos que habrán de venir veremos prevalecer el espíritu de Aarón Barak, el presidente de esa corte que dictaba sentencias en la mitad de las batallas cuando se trataba de resolver un conflicto vinculado a esa propia batalla, si habrá de prevalecer el espíritu de Aarón Barak o si reinará sola e indisputada la primacía de la seguridad. Una expresión más de la Realpolitik, que explica todo y lo justifica todo. Es obvio que somos conscientes que un acuerdo de paz entre palestinos e israelíes incluirá inevitablemente renuncias, limitaciones acotadas de algunos atributos de la soberanía, pero se tratará siempre de cláusulas negociadas por las partes en pugna, consentidas por estas y sin vicios de consentimiento. El valor del consentimiento de las partes es en un acuerdo entre dos sujetos de derecho internacional, es precisamente uno de los principios generales del derecho internacional que queremos salvaguardar. ¿O habremos de pensar que en ciertos casos, aún en casos límite, como el que nos ocupa esta noche, no son compatibles legítimas consideraciones de seguridad por un lado y el respeto por ciertos principios básicos del derecho por el otro? Por supuesto, la decisión del primer ministro de Israel de anexar los territorios no nació con el plan de paz del presidente Trump. Hay una larga historia detrás de esa decisión. Es una de las cuestiones más debatidas en la sociedad israelí e inmediatamente despertó muchas resistencias en la comunidad internacional. Entre otras cosas, me hizo dictar esta conferencia esta noche. Mi obligación esta noche es despejar de este algoritmo muy complejo del Medio Oriente prácticamente todo, salvo el análisis jurídico al respecto del tema específico de la anexión unilateral anunciada por el primer ministro. Porque siento que es necesario y posible formular la cuestión en términos muy sencillos. ¿Existe o no? Y si existe, ¿cuáles son las normas del derecho internacional aplicables
a la eventual anexión unilateral de los asentamientos y de algunos territorios de la margen occidental. Pero me es imposible seguir por la senda estrecha que me he trazado sin examinar un poco más el contexto en que puedo y debo dar a la interrogante que yo mismo formulé. Y algo que integra de manera destacada en ese contexto es el contenido del plan de paz anunciado por el presidente Trump. Él mismo asevera, por ejemplo, una solución realista le daría a los palestinos el poder de gobernarse a sí mismos, pero no el poder de amenazar a Israel. Parece una afirmación razonable. Pero ¿qué significa en términos concretos? El propio documento nos contesta. Lo anterior necesariamente entraña limitaciones a ciertos poderes soberanos en las áreas palestinas que él llama Estado palestino. Limitaciones como el mantenimiento de la responsabilidad de Israel en materia de seguridad y el control de Israel sobre el espacio aéreo al oeste del río Jordán. Control del espacio aéreo exclusivo y responsabilidad exclusiva por la seguridad de ese nuevo Estado. Me parece que lo transcripto merece algunos comentarios. Un Estado palestino, así concebido, quedaría desprovisto de algunos de los atributos esenciales de un Estado soberano, a menos, por supuesto, que el significado del concepto de soberanía que hemos sostenido durante toda nuestra vida y que hemos intentado transmitir a las generaciones que nos habrán de seguir, sea totalmente equivocado. O, no siéndolo, ha sido totalmente desvirtuado en ese documento. Nuevamente, el propio documento nos proporciona su concepto de soberanía y con ese definitivamente no podemos comulgar. Cito, la soberanía es un concepto amorfo que ha evolucionado a través del tiempo. Es un término que no es estático, no ha sido consistentemente definido y además, textualmente, ha sido un tropiezo insalvable en previas negociaciones. Fin de cita. Refiriéndose a las negociaciones que ya hubo en el pasado entre israelíes y palestinos. Ante una audiencia tan calificada como la que está asistiendo a esta conferencia, no precisa un comentario mío sobre lo que puede entrañar un concepto amorfo de la soberanía. Pero me planteo una interrogante, por lo menos. Si un concepto, entre comillas, amorfo de soberanía constituye un buen punto de partida para entablar negociaciones para alcanzar una paz perdurable en una región que desde hace ya varias décadas ha descansado sobre la premisa de que el medio para alcanzarla, la paz perdurable, es la existencia de dos estados soberanos conviviendo uno al lado del otro. Y ahora, ya directamente relacionado con el tema central de esta disertación, el plan de paz
establece literal y expresamente que una parte valiosísima por ser la más fértil de la margen occidental, establece literal y expresamente que el Valle del Jordán, que es crítico, así dice el documento, que es crítico para la seguridad nacional de Israel, quedará bajo soberanía israelí. Fin de cita. ¿Cuál es el fundamento jurídico de ese dictat? ¿De qué acuerdo de partes emana? Bueno, el hecho de que los redactores de las propuestas de paz hayan llegado a la conclusión de que el Valle del Jordán es crítico para la seguridad nacional de Israel, eso es título suficiente para otorgarle a Israel soberanía total y exclusiva sobre el mismo. ¿No existirán otras herramientas eficaces para atender la seguridad nacional de Israel? Dejemos estas interrogantes pendientes por ahora, pero sí caben algunas reflexiones. He aquí que varios meses después, hace aproximadamente un mes, en forma totalmente sorpresiva para la mayoría de la comunidad internacional, y antes de consumarse la anexión unilateral, se producen dos hechos simultáneamente que, como veremos, tienen implicancias legales sumamente importantes. El mes pasado, Israel celebró dos acuerdos de normalización de relaciones con dos naciones musulmanas de la región mediterránea, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Un hecho histórico de enorme magnitud que sin duda marca un antes y un después en las relaciones entre Israel y los estados islámicos de la región y quizás más allá de la misma. He aquí, y esto es muy relevante desde el punto de vista jurídico, he aquí que ambos acuerdos de paz, históricos sin duda, como ya dijimos, incluyen el compromiso expreso asumido por Israel de suspender sine die la anexión unilateral de los territorios de la margen occidental. Fue la condición, la principal condición impuesta por esas dos naciones musulmanas. Suspender la anexión anunciada. Cabe indagar entonces, ¿cuál es la naturaleza jurídica de ese compromiso? ¿Y cuáles son sus efectos jurídicos desde el punto de vista del derecho internacional? La respuesta a mi propia interrogante es algo osada, pero la habré de formular y presentar. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, que regula las relaciones entre Estados en esa materia, incluye normas expresas relativas a los tratados que otorgan derechos para terceros estados. Derechos para terceros estados. Una interpretación literal de la Convención de Viena limitaría su ámbito a los estados stricto sensu. Parecería que nos encontráramos ante un caso cerrado. Por no ser Estado, la autoridad palestina no puede ser titular de derecho alguno
que emanara de la mencionada cláusula de suspensión de la anexión. No es Estado, por lo tanto, no es tercer Estado y no podía beneficiarse teóricamente de lo convenido entre esos otros Estados. Pero me tomo la libertad de optar por una interpretación teleológica de la Convención. Sabemos que hay otro sujeto de derecho internacional, además de los Estados, capaces de ejercer derechos y cumplir obligaciones bajo el derecho internacional. La autoridad palestina, si bien no es un Estado por falta de alguno de los atributos esenciales para ser reconocido como tal, es, no obstante, un sujeto de derecho internacional, en condiciones de ejercer el ius tratatum y el ius legationem, y los ejerce regular y consistentemente en la comunidad internacional, amén de ejercer otras funciones estatales en los territorios bajo su control. Entonces, con todo respeto hacia mis maestros, no veo impedimento a que se aplique alguno de los principios generales de derecho internacional recogido en la Convención a otros sujetos de derecho internacional. Más aún, y agrego, la propia Convención reconoce expresamente que la costumbre sigue rigiendo en materia de tratados en todas las cuestiones no reguladas expresamente por la misma. No he encontrado disposición expresa alguna en la Convención que impida que otros sujetos de derecho internacional puedan contraer obligaciones reguladas por ese corpus iuris, ni adquirir derechos que el derecho internacional regula y protege. No hay ninguna norma expresa. Y, como he dicho, la propia Convención ha reconocido que la costumbre sigue siendo fuente de derecho en todo lo no establecido expresamente en la Convención. A pesar de que no ha transcurrido demasiado tiempo desde su creación, la autoridad palestina nació como consecuencia de acuerdos entre Israel y palestinos, los acuerdos de Oslo de 1993 y 95, la práctica de la comunidad internacional desde entonces ha sido suficientemente consistente como para que se pueda afirmar que la autoridad palestina, en mérito al derecho consuetudinario, si no es por otros fundamentos como los que he sugerido, ha sido reconocida como un sujeto de derecho internacional. Y si lo es, goza plenamente del atributo de adquirir derechos y asumir obligaciones internacionales. En este caso, serían de aplicación, reconozco, en lo sustantivo, no necesariamente cumpliendo con todas y cada una de las formalidades, pero en lo sustantivo serían de aplicación lo establecido en los artículos 36 y siguientes de la Convención. El artículo 36 de la Convención establece que la disposición en que se prevén derechos para terceros estados dará origen a un derecho para un tercer estado. Como he dicho antes, extiendo el término estado a ciertos otros sujetos de derecho internacional
y sigue la cláusula de la convención, la norma de la convención, si con ella las partes tienen la intención de conferir ese derecho a un tercer Estado, y si el tercer Estado asiente a ello. Y luego aclara que el asentimiento se presumirá mientras no haya indicación en contrario. Presumo el asentimiento de la autoridad palestina a la suspensión de la anexión y descarto que se oponga a la misma. El círculo, a mi juicio, se cierra con otra norma de la Convención. Cuando se haya originado un derecho para un tercer Estado, tal derecho no podrá ser revocado ni modificado por las partes si consta que se tuvo la intención de que el derecho no fuera revocable ni modificable sin el consentimiento del tercer Estado. Aplico en este caso, por lo tanto, un criterio de interpretación analógica por estar persuadido que está en consonancia con principios generales de derecho internacional generalmente aceptados, y con toda modestia sostengo que el método de interpretación que he seguido no violenta ningún principio general de derecho. Si mi tesis es correcta, por medio de esos dos tratados, celebrados hace apenas un mes, se habría generado a favor de la autoridad palestina un derecho a que Israel no anexe unilateralmente los asentamientos y los territorios en que están ubicados, mientras las cláusulas de esos tratados de Israel con los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein estén vigentes. O si se prefiere expresarlo desde el punto de vista de Israel, habremos de concluir que Israel ha asumido expresamente una obligación contractual internacional de suspender sine die la anexión unilateral en tanto permanezcan vigentes las cláusulas de los tratados que la impusieron. Me parece que ha llegado el momento de ilustrar algo de lo que he dicho y también para lo que sigue, exhibir algunos mapas. Creo que ha llegado el momento en este momento de esta disertación para ilustrar, como dije, por medio de mapas, espero que sean visibles, sobre cómo fue evolucionando la configuración territorial de la región desde la creación del Estado de Israel en 1948, y para que quede claro de qué estamos hablando cuando nos referimos a la margen occidental, a Judea y Samaria, en el nomenclátor bíblico y en el actual de Israel. El primer mapa que están viendo incluye la totalidad del territorio de Palestina bajo mandato británico, confiado por la Liga de las Naciones en 1922 para su administración. Pero nos muestra también el nuevo ordenamiento territorial, para utilizar una expresión que nos es familiar, tal como surgiría del plan de participación, de partición de ese territorio, propuesto en 1947 por la comisión creada por la Asamblea General de las Naciones Unidas para resolver el conflicto entre la comunidad judía afincada en el territorio en aquel entonces y las comunidades árabes,
porque ese conflicto parecía insoluble por otras vías. Me refiero a todo lo que había sucedido en aquellos años anteriores a 1947, y el conflicto parecía definitivamente insoluble, y por lo tanto, las Naciones Unidas elaboró un plan de partición de esa tierra en dos. Fíjense ahí y van a ver con total claridad que Israel sería la parte en amarillo o habano claro, y la margen occidental, esencialmente, y con algún territorio todavía más al norte, además de la Franja de Gaza y el límite con Egipto, sería el Estado palestino en esa partición. La verdad que es un mapa y una división algo esdrújula. Fíjense cómo el territorio de la margen occidental se conecta a través de un estrecho territorio con otro territorio palestino un poco más al norte, que limita con el Líbano. Vean cómo se comunica esa margen occidental con lo que ahora es la Franja de Gaza y Egipto. Pero lo interesante es también que el plan de partición contemplaba la internacionalización de Jerusalén, y que es obviamente un tema muy interesante, porque las dos partes se suponía que iban a aceptar que Jerusalén no estuviese bajo la soberanía de ninguna de las dos partes. Entonces, me gustaría que se detuvieran un momento en este primer mapa. Se trata de la partición de un territorio de apenas algo más de 26.500 kilómetros cuadrados, con líneas demarcatorias que intentaron respetar al mayor grado posible dónde estaban ubicados los centros poblados de ambas comunidades, con, repito, la especial particularidad de proponer un estatuto especial para Jerusalén, que sería administrada por el Consejo de Administración Fiduciaria de las Naciones Unidas. El segundo mapa que ahora presentaremos refleja cómo cambió radicalmente esa configuración territorial y cómo quedó después de la guerra árabe-israelí de 1948, denominada por Israel como la Guerra de la Independencia, librada entre la comunidad judía de aproximadamente 800.000 habitantes, que había declarado el Estado de Israel el día antes, y que el 14 de mayo fue invadida, o en realidad invadido el Estado de Israel por las tropas regulares de Egipto, Irak, Líbano, Siria y Jordania, apoyadas por voluntarios libios, saudíes y pakistaníes, e incluso voluntarios libios, saudíes y yemeníes, que invadieron, como digo, el país un día antes de la declaración de su independencia. Pero las líneas de cese de fuego, luego más conocidas como líneas de armisticio, supuestamente temporarias, se convirtieron de hecho
en las fronteras de Israel hasta 1967. Y me parece útil mostrarlo, este mapa, porque allí aparece, si lo observan, por primera vez delimitada lo que es esencialmente hoy la margen occidental, entonces ocupada por Jordania como consecuencia de ese conflicto bélico. En otras palabras, esa es esencialmente la margen occidental de la que estamos hablando hoy, con la pequeña diferencia de que en aquel entonces estaba ocupada por Jordania y ahora ocupada por Israel. El mapa siguiente ilustra cómo quedaron las fronteras de Israel después de la guerra de los 6 días entre Israel por un lado y Egipto y Jordania por el otro. Y esto ya es un cambio cualitativo y geopolítico de mayores dimensiones. Se observa ya toda la zona, toda la tierra que formaba parte de Palestina, más el Sinaí, prácticamente hasta el Nilo, ahora, en 1967, estaba bajo el control de Israel. Ven ahí marcado las alturas de Golán, ven marcada la margen occidental, ven marcado el Sinaí y por supuesto ven marcado Israel. Israel entonces, a partir de 1967, controlaba todo ese territorio. Como pueden ver, la guerra de 1967, incuestionablemente una guerra defensiva en que en su momento estuvo en duda su supervivencia, pero eso es harina de otro costal, le dio a Israel el control de prácticamente todo el territorio que había sido originariamente incluido en el mandato de Gran Bretaña y la ocupación del territorio egipcio hasta el Nilo. Este nuevo ordenamiento territorial solo quedó modificado por el Tratado de Paz con Egipto en 1979 y el Tratado de Paz con Jordania en 1994, que se retiró de la margen occidental para volver a su frontera histórica, el río Jordán. Ahora entonces cambia la situación y estamos prácticamente donde estamos hoy. El Sinaí fue devuelto en su totalidad a Egipto. Jordania se retiró de la margen occidental y si bien existe el problema a las alturas de Golán, es demasiado complejo para tratarlo en la noche de hoy, que me he comprometido a mí mismo limitar esta disertación a lo que el título sugiere. Ahora, ¿cuáles son los cambios? Entonces, Israel se retira al Sinaí, Jordania se retira de la margen occidental y ahora estamos enfrentados al tema específico y al territorio que definí espacialmente al principio de esta disertación. La superficie total de la margen occidental, marcada aquí en amarillo, un amarillo intenso, es de aproximadamente 5.500 kilómetros cuadrados.
en términos comparativos, similar a la superficie de Colonia, similar a la superficie de Maldonado y prácticamente la mitad de la superficie de Rocha. Pero permítaseme sumar algo desde el punto de vista demográfico. En los asentamientos civiles que están ahí en la margen occidental, en Judea y Samaria, que son las denominaciones bíblicas y hoy oficiales de Israel para delimitar la región adyacente a las fronteras israelíes de 1967, en esa parte de la margen occidental vive una minoría árabe calculada en aproximadamente 100.000 habitantes, con algún margen de error, y aproximadamente 500.000 personas judías que están en los asentamientos. Vamos a mirar ahora 3 mapas más. Una, simplemente para explicar este que están viendo ahora, de qué distancia se está hablando y por qué las consideraciones de seguridad son tan prevalentes en la mente de muchos ciudadanos israelíes. Recuerden que lo que está señalado aquí como West Bank, la margen occidental, está apenas a 18 kilómetros de la ciudad principal de Israel, de Tel Aviv. Está a 15 kilómetros de una de las principales ciudades de la costa, Netanya, y es la obsesión con la estrechez de esas fronteras, la poca distancia entre la margen occidental y el Mediterráneo, la costa, es lo que tiene obsesionado a la población israelí. Los asentamientos están esencialmente ubicados dentro de una parte de la margen occidental. Pero aquí viene algo que puede sorprender. En los acuerdos de Oslo 1 y 2 de 1993 y 1995 se definieron 3 áreas, A, B y C. La C quedaría esencialmente bajo control exclusivo de Israel. La A esencialmente bajo control exclusivo de la autoridad palestina. Y la B esencialmente bajo control también de la autoridad palestina, pero con mayor participación de Israel en algunos problemas de seguridad. Pero cuando ustedes vean después cómo quedan esas áreas después de la propuesta del presidente Trump, verán que aún hoy esas áreas A, B y C no están demarcadas por una línea continua. Son líneas que se entrelazan y recorren, y de repente el área C es un área adjudicada a Israel, pero también es parte aquí lo tienen. Si ustedes miran eso, dicen, bueno, pero ¿esto qué es? Simplemente la parte clara, blanca, digamos, que tiene esos puntitos
triángulos son los asentamientos. Y también el área C, en el anterior que vamos a volver a mostrar, acá el área C no es solamente el área que está contigua al río Jordán, sino el área C comprende todos los espacios entre las áreas A y B. Quiere decir que una pequeña ciudad palestina, y donde la autoridad palestina ejerce el control por estar en el área A o B, es ese pueblo y algo de su cercanía. Pero el área C ya está a las afueras de esa ciudad. Quiere decir, el área C no es una área que se pueda delimitar como el área blanca más o menos continua cerca del río Jordán. El área C se mete dentro del área y circunda, rodea, está presente y muy cercana esa área a muchas zonas que son palestinas. Por supuesto, hay parte del área A donde está la ciudad de Ramala que tiene cierta contigüidad geográfica. Muy bien, pero bajo esta realidad que surge de los acuerdos de Oslo de 1995, ¿cuáles serían, con esa realidad que muestra ese mapa, cuáles serían las normas aplicables que nos permitiesen establecer si la anexión unilateral de los asentamientos y del Valle del Jordán, la zona próxima al río Jordán, es lícita o por el contrario violatoria bajo el derecho internacional? Con esta realidad compleja que estamos viendo en este mapa. Contesto. En primer lugar, es aplicable el principio general de derecho internacional de que es inadmisible la adquisición de territorios mediante la guerra, independientemente de su naturaleza, aun si fuera tan defensiva como lo fue la guerra de los 6 días de 1967. Anexar unilateralmente territorios ocupados en un conflicto bélico es violatorio del derecho internacional. En mérito a que la ocupación inicial de esa margen occidental, toda la zona, fue llevada a cabo en una acción militar de legítima defensa, ejercida bajo el artículo 51 de la Carta, esa circunstancia hace que haya resultado difícil a los sucesivos gobiernos de Israel, especialmente a los de los últimos 30 o 40 años, y a una parte sustancial de la ciudadanía israelí, aceptar que el hecho de que se trató de una guerra defensiva no confiere título legal alguno sobre el territorio ocupado. En nuestro curso de Derecho Internacional, aquí en el CLAE, y no me duda que a lo largo y ancho del país donde se enseña esa disciplina, y en la vasta mayoría de las universidades esparcidas en el mundo entero, incluyendo las universidades israelíes, se hace hincapié en el principio de que la conquista militar
no genera derechos territoriales. Este principio es uno de los principales pilares argumentales para sostener que una anexión unilateral de los asentamientos y de los territorios en que están los asentamientos, y el Valle del Jordán constituirían sin duda la violación de uno de los principios generales más caros que dan sustento al derecho internacional contemporáneo. Más aún, en la historia reciente prevaleció de manera contundente e inequívoca el concepto de que Israel resolvería su conflicto con los Estados árabes por medio de negociaciones basadas en la devolución de territorios capturados a cambio de paz. Este concepto de paz a cambio de tierra fue la premisa para lograr los acuerdos de paz con Egipto y Jordania. Y la historia posterior a la celebración de esos dos tratados de paz demuestra que esa premisa tiene su retorno. A pesar de momentos de gran tensión y crisis posteriores a su celebración, ambos tratados de paz fueron respetados por Egipto y Jordania, a pesar de la opinión de ciertos analistas realistas que dijeron que no valían el papel sobre el cual estaban escritos. Sigo. Este concepto de tierra a cambio de paz también fue la fundación para los acuerdos de Oslo. Esos últimos intentos por resolver el conflicto israelí-palestino por medio de un proceso de negociación. Era de suponer, siempre, que algunos asentamientos terminarían siendo parte de Israel en un acuerdo final de paz, pero nadie contempló, por ser inaceptable políticamente y por ser una violación flagrante del derecho internacional, que Israel procediera a una anexión unilateral antes de un acuerdo final negociado. La mayoría de juristas comparten el principio de que una anexión unilateral es contraria al derecho internacional y en apoyo de sus puntos de vista abrevan en las más variadas fuentes, desde la Convención de la Haya de 1907, la Cuarta Convención de Ginebra, la Carta de las Naciones Unidas. Pero acá entro a algo fundamental. Incluyen como fundamento los acuerdos internacionales bilaterales celebrados entre Israel y su contraparte, en los que se convino a título expreso que Israel no modificaría unilateralmente el estatus territorial del área en disputa. Este último punto es frecuentemente olvidado y es esencial tenerlo presente, porque se trataría de una obligación internacional emanada de un tratado, como son los acuerdos de Oslo. En efecto, los acuerdos de Oslo establecen a título expreso que el estatuto definitivo se resolverá por medio de negociaciones. Eso ya de por sí excluye la hipótesis de una anexión unilateral. Pero más importante que esto es lo que está incluido en la declaración de principios de esos acuerdos, que previeron que un acuerdo permanente en base a la resolución 242 de las Naciones Unidas
significaría el retiro de territorios a cambio de una paz justa y duradera. Quiere decir que el concepto de retiro unilateral, de anexión unilateral, nunca fue siquiera contemplado. Por el contrario, expresamente negado cuando se dice que una de las partes, como veremos acá, se comprometió a no cambiar el estatus existente. Entonces, quiero seguir diciendo, porque el tiempo veo que se está haciendo un poco corto, quiero seguir con el tema anterior. El artículo 31 de los acuerdos de Oslo establece, y cito, ninguna, y esto es textual, ninguna de las partes iniciará o tomará paso alguno que cambie el estatus de la margen occidental hasta producirse el resultado de la negociación de su estatus permanente. Esto es una cláusula contractual de un acuerdo entre las partes contratantes que torna absolutamente violatorio del acuerdo un cambio tan radical de estatus, que significa la anexión unilateral de todo de parte tan importante de ese territorio. Hasta ahora he fundamentado la obligación de Israel de no consumar la anexión en los principios generales de derecho consagrados por la comunidad internacional, en alguna de estas obligaciones contractuales internacionalmente asumidas libremente por Israel, y reconozco en una interpretación algo heterodoxa de la Convención de Viena, que tendría como efecto, por lo menos, la suspensión sine die de la anexión unilateral, pero por ahora de duración incierta y no sabemos qué es lo que habrá de pasar con ello. Y la conclusión de que es violatorio el derecho internacional es tan clara de que les puedo asegurar que no estamos solos. Voy a terminar con algo que nos va a tomar 5 a 10 minutos. En una carta dirigida en junio de este año, hace apenas algunos meses, en una carta dirigida por 100 juristas de todo el mundo sobre la intención israelí de anexar, fue tan contundente que quiero citar algunos fragmentos de la misma. Cito: esta acción constituiría una violación flagrante de reglas fundamentales de derecho internacional. La norma que prohíbe la anexión unilateral de territorio adquirido por la fuerza se ha convertido en norma universalmente reconocida como básica del derecho internacional. Todo esto es cita de fragmentos de esa carta de los 100 juristas dirigida al gobierno de Israel. Esta prohibición se aplica a territorios ocupados por la fuerza, aun cuando la fuerza fue usada inicialmente en ejercicio de la legítima defensa. Entonces, me parece que podemos llegar a la conclusión de que no puede caber duda que una anexión unilateral constituiría un cambio esencial del estatus jurídico existente,
un estatus que hasta pocos meses fue reconocido por el gobierno y por la Suprema Corte de Israel, en decenas de sentencias de la Suprema Corte y en posiciones oficiales asumidos por el Estado de Israel, se arguye que la margen occidental no está bajo la jurisdicción de Israel. Por lo tanto, no cabe duda, acoto, que anexarlos unilateralmente, obviamente, sí los pondría bajo la jurisdicción de Israel. Y entonces quiero ya terminar con algo que ya no está incluido en esa carta, aunque vale a mencionar que los juristas hacen hincapié en que Israel siempre defendió la legalidad de los asentamientos, diciendo que eran de naturaleza temporaria y motivadas únicamente por consideraciones de seguridad. Quiero abandonar ahora este mapa, ir a los sugeridos por Trump, y ahí verán que la situación es aún más absurda, ya que se trata de un Estado palestino sin contigüidad alguna, unida por carreteras, por vías, por túneles subterráneos. Fíjense, la parte azul es indicativa y hay todavía dentro de eso asentamientos, enclaves en una parte y en la otra, etcétera, etcétera. Ese plan, en fin, veremos qué sucede con él, pero quiero terminar, porque creo que surge todo lo dicho. Quiero decirle a los estimados colegas y asistentes a esta conferencia que puedo contestar sin reservas la pregunta y la interrogante que sugiere el título de esta conferencia. Una anexión unilateral de los asentamientos, de los territorios en que están localizados y el Valle del Jordán, in totum o parcialmente, constituiría claramente una violación del derecho internacional. Así lo hemos enseñado y así lo seguiremos enseñando. Muchas gracias. Bueno, estimado Elías, la verdad que fue extremadamente enriquecedora tu presentación, esclarecedora. Es muy difícil de entender este conflicto y visualizar esta serie de mapas que has presentado. De alguna manera aclara, pero al mismo tiempo, simultáneamente, también ratifica la enorme complejidad del tema. Y más allá de los deseos que creo que el mundo tiene de que de una buena vez por todas este conflicto pueda llegar en algún momento a su fin, de tu presentación destaco muy especialmente ese concepto de la confianza en el derecho como un instrumento, como el instrumento adecuado, hábil, para ponerle fin razonable a las disputas. Y cómo a veces
cuando los conflictos apuntan a ser solucionados mediante la imposición, lo único que terminan provocando es una exacerbación de los conflictos o reacciones que son todavía más complicadas. De alguna manera, las pseudo soluciones que no tienen una base en el derecho son, digamos que, alternativas claramente precarias y seguramente nunca definitivas. Me parece muy importante, además, que hayas destacado, y ese final con el que rematabas tu presentación, lo hayas enfatizado de manera tan clara. Porque en aquella disputa que a veces hemos tenido que presenciar entre las formas de resolver los temas y si el derecho tiene que prevalecer respecto a otras soluciones o si las soluciones prácticas terminan a veces siendo utilitariamente más convenientes que las que provienen del lado de las normas jurídicas, me parece extremadamente importante y de una honestidad intelectual que hay que destacar, que pongas el énfasis en ese aspecto. Porque eso es, creo, lo que tiene que hacer un jurista. Independientemente de lo que pueden ser los deseos o de lo que puedan ser, digamos, las vocaciones o las voluntades que uno pueda tener, el derecho tiene que terminar teniendo prioridad, especialmente en este ámbito, en todos los ámbitos, pero especialmente en el ámbito del derecho internacional, y desde la perspectiva además de un jurista, como es el caso tuyo, como es el caso nuestro, de un país que si no confía en el derecho, le quedan pocas alternativas para poder sobrevivir en el contexto internacional. Así que, Elías, como siempre, te expreso mi agradecimiento, te expreso mi admiración también, mi agradecimiento por la conferencia de hoy, pero además muy especialmente también por tu adhesión y por tu militancia en nuestra facultad, que ha sido, y no me canso de destacarlo, un aporte extremadamente valioso para nosotros, no solamente en el plano académico, sino también en el plano personal, afectivo. Así que, Elías, muchísimas gracias. Está abierta la posibilidad para que quienes participaron de la presentación hagan llegar sus consultas que se tienen que formular por escrito, como había explicado la doctora Iparraguirre. Por ahora no tenemos ninguna, pero también invitamos a hacerla llegar por esa vía de las preguntas y respuestas. ¿Hay alguna pregunta, Gabriela? No, doctor, no hay. Yo tengo una pregunta. En virtud de que estamos al borde de las elecciones presidenciales norteamericanas, que son el 3 de noviembre, en el que el presidente Trump tiene su reelección, está postulando por su reelección, pero también tiene un candidato que es como el agua y el aceite. Yo no conozco si existe la posición de Joe Biden con respecto a la propuesta de Donald Trump. ¿Usted la conoce, doctor? No tengo inconveniente. Inclusive, obviamente, lo fui leyendo desde una pantalla y, como siempre, de ayer a hoy, y no exagero, obviamente conservé la versión original, reduje la presentación prácticamente a la mitad y aún así me tomó mucho más tiempo de lo que suponía porque esperaba
que se pudiese producir algún diálogo. Pero de alguna manera se produjo el diálogo. Y se produjo a través de tus palabras, Mario, que agradezco profundamente. Y creo que tienen especial significado para mí a esta altura de mi vida, por supuesto, y porque es un tema en proceso donde no hay nada publicado, salvo artículos de prensa. Es decir, que esta presentación me dio la oportunidad, que yo agradezco, de analizar desde un punto de vista jurídico algo sobre el cual no hay nada publicado, salvo obviamente las declaraciones oficiales del gobierno de Israel, pero eso es, digamos, material de tipo esencialmente político. Y es por eso que indagar en los aspectos jurídicos que tanto me apasionan y que uno trata de comunicar a la muchachada, es una oportunidad y un desafío. Y me temo, y acá Mario, comparto tu escepticismo porque es también el mío, de que quizás haya conflictos insolubles. No sé. Ya se ha intentado mucho. No sé qué nos espera. Fíjate que estamos hablando de cuestiones que se han desarrollado este año. De ahí mi interés en que ese fuera el tema que me permitiesen desarrollar. Al cumplirse 10 años de la facultad, poder hablar de un tema que justamente surgió con tanta contundencia, con tanta fuerza durante el curso de este año. Seguramente hay gente que se pregunta, y ese es el gran quid de la pregunta, es ¿qué opina quizás otro presidente de los Estados Unidos que eventualmente pueda ser electo dentro de poco respecto al acuerdo de paz propuesto por su antecesor? Quiero creer que sería un poquito diferente. En realidad tendría que ser bastante diferente. Por empezar, algo insólito, que estaba incluido justamente en el borrador inicial. Este plan de paz fue elaborado sin participación de la autoridad palestina. Ninguna. Fueron consultados Israel y fueron consultados otros estados árabes y musulmanes, en realidad, de la región. Pero la autoridad palestina tiene cortadas sus relaciones con el presidente Trump y ese fue, por un lado, un pretexto que permitió al presidente Trump decir, bueno, si no quieren hablar y participar, voy a hablar yo. Y habló a través de este plan que es realmente un plan que va a ser, que no va a poder ser ejecutado jamás, porque me temo que ahí sí veremos al Medio Oriente nuevamente en llamas. Eso es lo que tengo para aportar y les pido disculpas porque esta forma de dictar conferencias no es tan sencilla. Mi esposa dice que me balanceo demasiado, que miro para un lado, que miro para el otro, pero en realidad es obvio que tengo
tenía un texto delante mío que intenté seguir prácticamente literalmente, pero veía que el tiempo iba a ser que, aún por más importante que sea este tema, tenerlos a ustedes a las 3, hasta las 3 de la mañana me pareció una exageración. Muchas gracias y les agradezco todo lo que, todo lo que ustedes me han brindado durante los últimos años y especialmente esta noche. Muchas gracias. Elías, lo que dice tu señora es cierto, te balanceás físicamente mucho, pero te quiero decir que no te balanceás en términos intelectuales, que en esa materia seguís una línea recta, que es la línea que tiene que seguir el jurista, que a veces tiene que ser la voz de la conciencia muchas veces, como claramente ha quedado en evidencia de tu exposición, que fue una verdadera clase. Así Bueno, que muchísimas gracias, Elías. Un saludo para todos, a los que nos han acompañado. Los invitamos, como siempre, a ver el calendario de las próximas conferencias, que ya son menos, que están quedando menos. Y bueno, Elías, muchísimas gracias por tu compañía de siempre. chao. Chao, chao. Nos vemos.